Buen día, estén teniendo todos ustedes. El día de hoy vamos a ver dos temas. El primero será prácticas del proceso de lectura y escritura. Bueno, en esta ocasión solo vamos a ver la parte de escritura para que puedan dividir como tal su taller entre la lectura y escritura y posteriormente unir ya ambas. Recuerden que las dos pues van de la mano, por eso son procesos que implican mutuamente posibilidades de aprendizaje y fortalecimiento de la comunicación. Entonces por eso es muy importante ver cada una de ellas y después pues saber por qué se integran. Ok, la lectura hay que saber que va más allá de un libro. Esta consiste en comprender lo leído y pues saber desarrollar lo que comprendemos. Posteriormente pues escribir y redactar no solo es vaciar como tal contenidos en el papel, sino que también consiste en saber transmitir a través de la palabra una secuencia de ideas que sean ordenadas, claras y precisas, ¿ok? Entonces, todo este proceso nos llevará a una buena comunicación y pues posteriormente, gracias a la escritura, el conocimiento perdura a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y por último, una vez que aprendemos a leer y a escribir, pues más personas o como nosotros como personas podemos acceder a la información y el entendimiento de la cultura o de una sociedad. Y pues por último, el conocimiento puede ponerse a prueba. En este caso son ideas que son como principios que establecen la escritura y la lectura. Ok, mencionábamos que ya sabiendo leer y escribir, pues es más fácil que se preserve alguna cultura o como tal los antecedentes de una sociedad. Y los medios para que estos sean preservados pues pueden ser los pictogramas, los ideogramas, los logogramas, los silabarios y el alfabeto. Y bueno, en esto hay que saber, y como ya lo mencionaba al inicio, que leer y escribir son dos habilidades que se complementan, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra, ¿de acuerdo? Para que la cultura, repito, se preserve y sea importante escribir. Es importante escribir, pero de igual importancia es el leer, porque si no, pues no entendemos lo que escribimos. Ok, este fue su tema número 1, como tal prácticas del proceso de lectura y escritura. Vamos a pasar a las etapas del proceso de lectura, que sería el tema número 2. Estas etapas se dividen en 5, lo que son prelectura, lectura, postlectura, contexto y posteriormente planeación. ¿Ok? Entonces la primera, que es prelectura, esta consiste en identificar la información general que se localiza en el texto a través de la organización del contenido. Puede ser a través de los títulos o subtítulos que componen el texto. Por ejemplo, cuando como maestros les enviamos alguna información, su primer prelectura pues a lo mejor es el temario. Ver qué temas voy a ver ese día. Esa sería una prelectura al desarrollo de todos los temas. Ok, también se incluye lo que es el tipo de letra que emplea este tipo de texto. Y pues gracias a la prelectura podemos comenzar a comprender la idea general del mismo. En este caso yo tengo un ejemplo. Como podemos ver, en cualquier libro nos presenta una portada. Nuestra prelectura sería leer quizás el título y también contiene el autor. Y en la parte de atrás se encuentra una redacción o como un resumen de lo que vamos a poder leer en este libro. Y lo podemos encontrar en la parte de atrás. También otro ejemplo es cuando se busca información sobre un tema, pues cuando se busca la información para alguna tarea, no es como posible leer todos los textos o no leemos cada página que abrimos, sino que vamos descartando títulos o vamos descartando información a través de los títulos porque se considera que no tienen relación a lo que estamos buscando. Bueno, esta etapa fue la prelectura y vamos a pasar a la etapa 2, que es la lectura. En esta etapa se realiza continuamente. Por ejemplo,
cuando alguien te envía una carta, cuando ves un letrero en la calle, cuando quieres comprar algún producto, pues lees la información que aparece en los comerciales. Quizás ese producto lo encontraste o lo viste en televisión, pues antes de adquirirlo estás leyendo la información que te transmite la tele. Y también, por ejemplo, cuando vamos a ver una película con subtítulos, estamos realizando como tal una lectura. Y al leer un libro también realizamos como tal una lectura. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando el tema. ¿De acuerdo? También puede ser en una revista, una historieta o cualquier texto que nos brinde información. Y es bien sabido que a través de la lectura tus conocimientos se pueden incrementar. Para esto la lectura tiene 3 ideas o tareas fundamentales, las cuales son recuperar y localizar información en un texto. ¿Por qué? Porque leyendo el texto, solo leyendo el texto completamente y entendiéndolo y comprendiéndolo, es como vamos a poder rescatar información importante. Por ejemplo, si yo leo este libro, voy a saber posteriormente de qué trata y en qué lo puedo aplicar o qué ideas me puede transmitir. También la tercera tarea fundamental pues es el interpretar el texto, qué entendí y cómo lo explico. Y por último, la tercera tarea pues es reflexionar o evaluar la información, porque una vez que ya lo leímos podemos quizás compararlo con otros títulos, otros libros que ya leímos y ver si a lo mejor hay una diferencia, si hay algo mal redactado. También nos dice que los elementos esenciales en la lectura de un texto pues son identificar el tema. En esta parte básicamente es de qué se trata el texto, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar claramente en el título. En este caso a lo mejor es un libro de aventuras, un libro de reflexión o quizás es un texto científico. Todo dependiendo del título o de la información que nos presente. Como segundo paso, pues tenemos, o segundo elemento, tenemos el definir el propósito del autor. ¿Cuál es el objetivo que tiene el autor? ¿O por qué me lo está queriendo transmitir? ¿O por qué me quiere hacer llamar la atención de este libro? ¿Por qué? Porque muchos autores a lo mejor utilizan ilustraciones mucho más llamativas o títulos aún más llamativos. ¿Qué me quiere dar a entender o cuál es el objetivo de que haga esto? También el tercer elemento esencial pues es el entender la organización de la información. En este caso pues es un libro normal. Trae un índice. Nos dice que el tercer elemento es entender la organización de la información. Ok, en este libro pues podemos encontrar primero un índice y posteriormente vamos a poder encontrar los criterios de edición, a lo mejor si hay un prólogo, como aquí que también está un prólogo, lo podemos encontrar y ya posteriormente se desarrolla toda la historia, dividida en capítulos. Entonces también es importante pues entender la organización, cómo se relaciona, por qué está así, por qué está organizado de tal forma. El cuarto pues identificar ideas centrales. Quizás si yo les doy a leer algún tema en específico y les pido que me saquen ideas principales o me hagan una lluvia de ideas, principalmente es por eso, porque quiero saber hasta dónde comprendieron el tema o qué pueden rescatar de dicho tema. Y por último, comparar las ideas de las que se compone el texto. Quizás si mi texto no se trata solo de copiar lo que encontré, sino de reflexionarlo y posteriormente poder comparar lo que yo escribo con lo que está en el texto. Y bueno, el proceso de lectura requiere de concentración máxima de quien la realiza. Por eso es importante que lleven una lectura comprendida, que pongan atención a lo que leen, porque muchas veces llega a pasar quizás en la tarea que nos dirigimos luego a las preguntas de participación, pero no estamos leyendo como tal toda la información que nos presenta y que a la hora de responder las preguntas nos está fallando esa parte. ¿Por qué? Porque no leímos previamente
todo el texto que nos está presentando el docente. ¿Ok? También requiere de saber detectar las ideas principales en textos y subrayar, en este caso, repito, con los trabajos o los archivos PDF que hemos trabajado. Muchas veces las mismas preguntas nos están diciendo la respuesta, pero el no haber leído o el no haber comprendido el tema nos complica un poquito el responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque quizás no sé identificar dónde precisamente puedo responder esta pregunta. ¿Ok? Entonces por eso es importante si pueden subrayarlo o en este caso si pueden quizás retener cierta información de ciertos textos, pues les ayudará posteriormente. Y así con todo, a lo mejor no nada más con los archivos PDFs, sino con otros textos que lleguen a leer ustedes. Para la lectura hay dos tipos de textos. Los continuos, que son aquellos es aquellos que por medio de oraciones permiten formar párrafos que expresan ideas claras, precisas y principalmente completas, y sobre todo que sean ideas claves, lo decíamos anteriormente. Quizás de ellas pueda hacer una lluvia de ideas. Y están los discontinuos. Estos son u ofrecen información sobre un tema sin dar muchos detalles de este. Por ejemplo, las gráficas, los mapas o esquemas. En su archivo PDF les estoy dejando algunos ejemplos. Y la tercera etapa sería la postlectura. Esta pues básicamente busca que organices la información que ya leíste y que la compares con la adquirida para integrar nuevos conocimientos y sobre todo aprovechar la información. ¿Para qué? Para que podamos realizar una postlectura eficaz. Y para esto también nos sirven algunas actividades, como lo son los organizadores gráficos. ¿Cuáles son estos? Pues son mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, cuadros comparativos. Estos nos pueden ayudar a organizar un poquito más nuestra información. Muchas veces por eso nosotros como docentes les solicitamos que hagan un mapa mental. ¿Por qué? Porque a través de este nos damos cuenta de si leyeron o no su tema. ¿De acuerdo? En esta parte también podemos encontrar las ilustraciones, que también son medios de apoyo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar o realizar periódicos murales o collage. Quizás ya no es tanto el que escribir, sino que identifiquen imágenes que representen lo que estamos leyendo. La cuarta etapa cuarta etapa, se considera el contexto, que se refiere a las circunstancias en las que se elabora el texto. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos dar la inspiración del autor, el lugar, el tiempo, la cultura, la situación o el ambiente. Ya lo veíamos anteriormente. Recuerden que el contexto o lo que rodea a nuestro entorno, pues sí influye mucho quizás en cómo nos sentimos o lo que queremos dar a entender. Y pues es útil básicamente para comprender la intención comunicativa de lo que se lee. La quinta y última etapa es la planeación. Este paso pues es el más importante para escribir un tema. Aquí es donde clarificamos o vemos más claro lo que queremos transmitir en lo que escribimos. Es decir, pues los objetivos y la razón del texto. Quizás, lo vemos mucho en esta carrera como tal, de realizar planeaciones previas a lo que queremos llevar a cabo. Y en esta etapa se plantean preguntas como ¿cuál es mi tema? ¿Qué información deseo proporcionar? ¿En qué sustento mi escrito? ¿A qué público va dirigido? ¿Por qué? Porque muchas veces no va a adultos o a niños. Puede ser quizás público mezclado o de una edad o de una cierta edad, a lo mejor a ancianos o no sé, adolescentes. Entonces, pues es básico que preguntemos a qué público va dirigido. Y bajo con qué contexto lo voy a presentar. ¿De acuerdo? Estas serían nuestras 5 etapas de el proceso de lectura. Recuerden que ahorita solo estamos viendo el proceso de lectura. Y pues por hoy sería todo. Su participación pues son las preguntas.
Actividad y tarea se las dejo en su archivo PDF. Cualquier duda, no duden que estoy para servirle. Hasta luego.